sábado 15 de marzo de 2025 y continuamos con los procesos de transferencia de calor. La clase anterior vimos procesos de transferencia de calor por conducción o el mecanismo de transferencia de calor por conducción. Hoy vamos a ver el segundo mecanismo de transferencia de calor, que es por convección. Bien, entonces podemos indicar que el segundo mecanismo de la transferencia de calor por convección es entre una superficie caliente y un fluido. El fluido puede ser líquido o puede ser gas. Bien, entonces, la transferencia de calor por convección se lleva a cabo cuando un fluido frío en movimiento recoge la energía de un sólido caliente. Aquí hay algo muy importante. Dice un fluido en movimiento. Entonces, el fluido deberá estar en movimiento. ¿Está bien? Esa es la condición para que exista transferencia de calor por convección. Entonces, no se olviden, el fluido debe estar en movimiento. Fluido en movimiento. Movimiento. Debe existir un fluido en movimiento. Entonces se lleva a cabo entre una superficie caliente, un sólido caliente y un fluido frío que se encuentra en movimiento. La transferencia de calor entre una superficie caliente y un fluido frío es por convección. Bien, la transferencia de calor por convección se divide en convección natural o libre y convección forzada. Entonces, la transferencia de calor por convección puede ser convección natural o convección forzada. Bien, entonces, inicialmente vamos a estudiar una sola ecuación para ambos tipos de convección. Es la ley de enfriamiento de Newton. Para ambos sirve para hallar el flujo de calor por convección natural y también la misma ecuación sirve para hallar el flujo de calor en convección forzada. Bien, vamos a empezar entonces por la ecuación general de transferencia de calor por convección, llamada la ley de enfriamiento de Newton. Muy bien. Aquí tengo convección natural o libre. Entonces, en convección natural o libre, tengo una superficie caliente, está en contacto con aire frío. El aire frío, al entrar en contacto con la superficie caliente, aumenta su temperatura. Al aumentar su temperatura, baja su densidad, como lo podemos ver aquí. Entonces podemos partir, si es el aire, podemos partir de la ecuación de estado de los gases ideales. A partir de esta ecuación, es posible hallar la densidad del aire, ¿cierto? El aire es un gas ideal. Entonces, aquí podemos apreciar que a mayor temperatura, ¿no es cierto?, la densidad del aire es menor. Si se eleva la temperatura del aire, su densidad es menor. Esto sucede cuando el aire frío entra en contacto con una superficie caliente. Entonces, al entrar en contacto con una superficie caliente, el aire frío se calienta, aumenta su temperatura. Al aumentar su temperatura, la densidad baja. Por tanto, el aire se eleva. El aire caliente se eleva. Entonces, existe un permanente flujo o movimiento del aire debido a su calentamiento. Al calentarse, la temperatura aumenta, ¿cierto? Pero como la densidad es inversamente proporcional a la temperatura, la densidad al aumentar la temperatura es menor, ¿cierto? Por tanto, el aire es más liviano y el aire al calentarse se eleva. ¿Está bien? Entonces,
aquí no interviene ningún mecanismo externo a este proceso de transferencia de calor entre una superficie caliente y un fluido, en este caso frío, sin la intervención de un agente externo, es lo que se llama convección natural o libre. ¿Está bien? Entonces, la transferencia de calor es de la superficie caliente, en este caso, la placa, hacia el aire. La temperatura de la placa, o sea, la superficie caliente es TW, y la temperatura del aire frío T sub infinito. Entonces existe transferencia de calor de la superficie caliente hacia el aire frío. No interviene ningún agente externo, a esto se llama convección natural o libre, donde H es el coeficiente de convección natural y Q el flujo de calor. Bien, pero veamos ahora qué sucede si el movimiento del fluido se impulsa mediante un agente externo, por decir, un ventilador. Aquí tengo un ventilador. El ventilador, ¿no es cierto?, impulsa en este caso el aire. El aire. Entonces el aire frío es impulsado por el ventilador. Entonces aquí tengo una superficie caliente, tengo la temperatura del aire. Como el flujo del aire es mayor, tiene mayor velocidad del aire, la transferencia de calor entre la superficie caliente y el aire frío es mayor. Existe mayor velocidad de transferencia de calor. Pero como en este caso interviene un agente externo, como es un ventilador, a este proceso se lo llama transferencia de calor por convección forzada. ¿Por qué? Porque interviene un agente externo para forzar el movimiento del fluido. Entonces, esto se llama transferencia de calor por convección forzada. La transferencia de calor por convección forzada es el mecanismo que más se utiliza en intercambiadores de calor. Este es el mecanismo que más se utiliza. Donde existe, por ejemplo, para líquidos, se impulsa el fluido mediante una bomba. ¿Bien? Para aires, mediante un ventilador. Entonces, este proceso es lo que se llama, cuando interviene un agente externo para mover el fluido, se llama convección forzada. ¿Está bien? Bien, entonces, ya tengo ¿no es cierto?, los conocimientos de convección natural y convección forzada. Para ambos procesos, la ley de enfriamiento de Newton nos permite hallar el flujo de calor. Para ambos procesos, convección natural o libre y convección forzada. ¿Qué dice? La ley de Newton de enfriamiento, ley de enfriamiento de Newton. La ley de enfriamiento de Newton nos permite hallar el flujo de calor por convección, ya sea forzada o natural. ¿Qué dice? El flujo de calor es igual al coeficiente de convección. Este coeficiente de convección. Coeficiente de convección para la transferencia de calor por convección, por el área. El área es el área de la superficie. Temperatura de la superficie caliente, TW, menos la temperatura del fluido frío, en este caso el aire. Al reemplazar en esta ecuación estas variables, obtengo el flujo de calor por convección. ¿Está bien? Bien, cuando se trabajan con mecanismos combinados de transferencia de calor, por conducción y convección, es necesario expresar esta misma ecuación, la ley de enfriamiento de Newton, mediante una resistencia térmica, resistencia a la transferencia de calor. Veamos esto. Tengo la ecuación de la ley de enfriamiento de Newton, que está ahí en la parte superior. Esta es la ecuación de la ley de enfriamiento de Newton, ¿no es cierto?
puedo expresar en función de una resistencia. Entonces, esta misma expresión, si yo llamo delta T a la diferencia de temperaturas, TW menos T súbdito, y esto paso a dividir, aquí lo voy a pasar a dividir al denominador, por ejemplo, esto va a pasar a dividir aquí está. Exactamente, ahí. Entonces, es la misma ecuación anterior, pero en función de esta expresión que está entre paréntesis en el denominador, a esa expresión que está entre paréntesis lo vamos a llamar resistencia térmica a la transferencia de calor por convección. ¿Está bien? Resistencia térmica a la transferencia de calor por convección. Entonces aquí ya tengo delta T. ¿Qué es delta T? Esta delta T es igual a esto. Ahí está, eso es delta T. Entonces tengo delta T, reemplazo esa delta T aquí. Está ahí, ¿no? Eso es delta T. Y esto pasa a dividir, entonces tengo el denominador. Al denominador lo voy a llamar resistencia térmica. ¿Está bien? Resistencia térmica. ¿A qué es igual la resistencia térmica por convección? 1 sobre el coeficiente de transferencia de calor por convección y sobre el área, ¿no es cierto? A eso se llama resistencia térmica a la transferencia de calor por convección. Entonces, el flujo de calor por convección la puedo anotar de esta forma. Aquí tengo ya, ¿no es cierto? Delta T es la diferencia de temperaturas entre la superficie caliente y el fluido, y R es la resistencia, aquí lo tengo, esa resistencia a la transferencia de calor por convección. Y esta es la resistencia, justamente, esta es la resistencia por convección. Esa resistencia la reemplazo en la ecuación anterior y tengo aquí esta resistencia. Ahí. ¿Cierto? Entonces tengo el flujo de calor en función de la resistencia. Esto es recomendable expresar de esta forma cuando se tienen mecanismos combinados de transferencia de calor por conducción y convección. Es el método más recomendado cuando se deben hallar procesos de transferencia de calor en las que intervienen dos mecanismos, convección y conducción, es el más indicado hallar en función de las resistencias térmicas. Bien, continuamos. Bien, aquí tengo una pared plana, tengo los gases de combustión, gases calientes de combustión, tengo un fluido frío que puede ser el aire ambiente, la temperatura de los gases de combustión, aquí lo tengo, esto es la temperatura del fluido caliente, y tengo la temperatura del fluido frío, que puede ser el aire ambiente. Bien, la transferencia de calor, ¿no es cierto?, es desde el fluido caliente hacia el fluido frío. Entonces, la transferencia de calor es en esta dirección, ¿no? En esta dirección es la transferencia de calor, ¿no? Del fluido caliente hacia el fluido frío. ¿Está bien? Entonces tengo, pero aquí intervienen tres mecanismos. El primer mecanismo de transferencia de calor es por convección. Del fluido caliente hacia la pared es convección. Entonces aquí tengo transferencia de calor por convección en el fluido caliente. ¿Está bien?
Luego tengo otro mecanismo también. Aquí en la pared sólida, el mecanismo de transferencia de calor es por conducción. Aquí tengo conducción. ¿Está bien? Ahí está. En la pared sólida es conducción. Y luego tengo de la pared hacia el fluido frío, otra vez, entre un sólido y un gas, en este caso. Ahí es otra vez convección. Entonces tengo dos mecanismos de transferencia de calor. ¿Está bien? Convección y conducción. Entonces, para encarar este tipo de problemas de transferencia de calor con mecanismos combinados, es importante expresar en función de las resistencias. Tengo la primera resistencia por convección del fluido caliente. Tengo la segunda resistencia por conducción para la pared. ¿Está bien? Y tengo la tercera resistencia a la transferencia de calor. Otra vez va a ser por convección, porque es entre una superficie y un fluido. Entonces, tengo las tres resistencias. Convección, conducción y convección nuevamente. La fuerza motriz es la diferencia de temperaturas, temperatura del fluido caliente y temperatura del fluido frío. Si yo quiero expresar el flujo de calor, ¿cierto? El flujo de calor por convección, el flujo de calor es en esta dirección, ¿no es cierto? En esa dirección. Entonces, el flujo de calor. Entonces, tendría que expresar, tendría que determinar las resistencias a la transferencia de calor. La primera resistencia, como tengo aquí el coeficiente de convección del fluido caliente, pues expreso la primera resistencia de esta forma, como hace un momento lo vimos. Aquí tengo la primera resistencia por convección. Luego viene la segunda resistencia por conducción. La segunda resistencia R2 por conducción sería esta expresión, donde K es la conductividad térmica del sólido. Aquí tengo la conductividad térmica del sólido, K. Eso lo podemos determinar en tablas, ¿no? Muy bien. El área sigue siendo la misma. Y la última resistencia es la resistencia a la transferencia de calor por convección de la pared hacia el fluido frío. Entonces aquí tengo esa resistencia. ¿Está bien? El coeficiente de convección es H2 para el fluido frío. Entonces, como el flujo de calor es desde la superficie, más bien del fluido caliente al fluido frío, tengo aquí esa diferencia de temperatura. Aquí está. ¿Cierto? Ahí está la diferencia. Fluido caliente menos fluido frío. Pero como las resistencias son en serie, las resistencias en serie se suman. Aquí tengo la primera resistencia del fluido caliente. Aquí tengo la segunda resistencia de la pared sólida. Y aquí tengo la última resistencia del fluido frío. Entonces, mediante esta expresión, puedo hallar el flujo de calor por mecanismos combinados de transferencia de calor por convección y conducción. Entonces, cuando se presentan mecanismos combinados de transferencia de calor, es mejor expresar el flujo de calor en función de las resistencias térmicas. ¿Está bien? Esto es. Bien, entonces, a partir de hoy vamos a combinar los mecanismos de transferencia de calor. Vamos a combinar transferencia de calor por convección con transferencia de calor por conducción, que es el caso más real de transferencia de calor. ¿Está bien? Entonces, para esto es importante expresar las resistencias térmicas para la transferencia de calor por convección y también por conducción. Bien, continuamos entonces. Aquí tengo una pared cilíndrica a través de tubos.
Lo mismo, aquí tengo un fluido caliente que puede ser vapor de agua, aquí tengo un fluido frío, el aire ambiente, esta es la pared de la tubería, tengo aquí la superficie lateral interna del tubo, el coeficiente de calor por convección interno, tengo aquí en la parte externa la superficie lateral del tubo externo y el coeficiente de convección para el fluido frío. Tengo la pared del tubo, ¿cierto? Esto en realidad sería, ¿cierto? Si nosotros asumimos que el fluido caliente está en la parte interna, puede ser vapor de agua, en la parte externa está el aire frío, entonces la transferencia de calor será de la superficie lateral interna hacia la superficie lateral externa del tubo, ¿cierto? Entonces aquí tengo, si nosotros le llamamos T sub I a la temperatura del fluido caliente y T sub 0 a la temperatura del fluido frío que está en la parte externa, tengo tres resistencias. Primera resistencia por convección para el fluido caliente, convección. Luego debe pasar el calor, debe atravesar la pared. Como es un material sólido, el tubo es resistencia a la transferencia de calor por conducción. Y finalmente, el calor se transfiere de la superficie lateral externa del tubo al fluido frío. Entonces, esto también es una resistencia a la transferencia de calor por convección. Tengo tres resistencias. Y nosotros vimos que para tuberías, ¿no es cierto?, la resistencia a la transferencia de calor por conducción es igual a un logaritmo. Logaritmo del radio externo del tubo sobre el radio interno, sobre 2 pi KL. L es la longitud del tubo, K es la conductividad térmica del tubo. Entonces, esta segunda resistencia es la resistencia de la pared. O sea, esta pared tiene una resistencia por conducción. Esta es la pared. Entonces, todo esto es la resistencia, la transferencia de calor de la pared. Luego tengo aquí la resistencia por convección. La primera resistencia, ¿no es cierto?, es por convección del fluido caliente, y tengo la segunda resistencia también por convección del fluido frío. Entonces aquí estoy combinando otra vez convección con conducción. ¿Está bien? Pero en este caso es a través de una pared cilíndrica. ¿Está bien? Bien, entonces ya tengo la transferencia de calor. Si este tubo se cubre con un aislante, por decir, voy a cubrir con un aislante el tubo, ya tengo dos materiales. Tengo aquí el tubo que está en color rosado y tengo aquí el aislamiento que está en color plomo. Entonces, aquí ya tengo dos resistencias a la transferencia de calor por conducción. La del tubo, que es una resistencia a la transferencia de calor por conducción, entonces sería esto, la del tubo sería la resistencia 1 del tubo, esta resistencia. Tengo otra resistencia del aislamiento, del aislante, quiero evitar la pérdida de calor, esto sería la resistencia a la transferencia de calor por conducción. Y luego tengo otras resistencias más, la resistencia I, que es la resistencia de transferencia de calor del vapor, esto es del vapor, ¿cierto? Y la resistencia R sub 0 es la resistencia a la transferencia de calor en el aire frío. ¿Está bien? Entonces aquí ya estoy combinando varias resistencias. Pero de todas formas, aquí tengo otra vez un mecanismo de transferencia de calor combinado. O sea, se combina la convección, que sería esto también es convección, se combina con conducción. Las temperaturas, sería la temperatura del vapor, como indica ahí. Esta es la temperatura del vapor. Ahí está, lo indica. ¿Es cierto? Y esta temperatura sería la temperatura del aire frío. Aquí lo indica también. Temperatura del aire frío. ¿Está bien?
Recording in progress. Bien, entonces tengo estos métodos combinados, ¿no es cierto?, para hallar el flujo de calor. Entonces, ¿a qué sería igual el flujo de calor? El flujo de calor sería igual a la diferencia de estas temperaturas sobre la sumatoria de resistencia, que en este caso son 4 resistencias. ¿Bien? Entonces vamos a desarrollar esa ecuación. Vamos entonces a desarrollar. Vamos. Entonces aquí tengo la resistencia de la transferencia de calor del fluido caliente en el interior del tubo. Tengo la resistencia de transferencia de calor del tubo, que es conducción. Tengo la resistencia de la transferencia de calor del aislamiento, que también es conducción. Y tengo la resistencia de la transferencia de calor por convección del aire frío. Entonces son 4 resistencias. 2 resistencias por conducción y 2 resistencias por convección. La fuerza motriz o la fuerza impulsora es la diferencia de temperatura. Temperatura del fluido caliente y temperatura del fluido frío, ¿no? Bien, hace un momento vimos la resistencia por convección. La primera resistencia es igual a 1 sobre el coeficiente de convección del fluido caliente y la superficie lateral interna. Esta es la superficie lateral interna del tubo, la primera resistencia. ¿Y a qué es igual la superficie lateral interna del tubo? La superficie lateral interna del tubo es igual a 2pi por radio y por la longitud, ¿cierto? Entonces debo hallar con el radio interno del tubo. Luego tengo la resistencia, la transferencia de calor por conducción. Esto sería del tubo, la resistencia del tubo. Logaritmo diámetro externo del tubo sobre el diámetro interno, sobre 2pi conductividad térmica del tubo por la longitud del tubo. Esta es una resistencia por conducción. ¿Sí? Bien, luego tengo una tercera resistencia también por conducción. Esta tercera resistencia es la resistencia de la transferencia de calor por conducción del aislamiento. Entonces tengo logaritmo diámetro del aislamiento, diámetro externo del aislamiento, sobre diámetro interno del aislamiento, sobre 2pi conductividad térmica del aislante por la longitud. Estos dos que están en rectángulo son resistencias por conducción. Y finalmente viene la última resistencia, la resistencia del fluido frío. Entonces tengo aquí la resistencia del fluido frío. Es igual 1 sobre el coeficiente de convección del fluido frío y la superficie lateral externa del aislante, el área 3, la superficie lateral externa del aislante. Entonces, si se quiere hallar el flujo de calor, debo anotar la diferencia de temperatura. O sea que en este caso la fuerza motriz es la diferencia de temperatura. Temperatura, fluido caliente, menos temperatura, fluido frío. Listo. Pero ¿cuántas resistencias debe vencer esta diferencia de temperatura? Debe vencer 3 resistencias. La primera resistencia es por convección. La segunda resistencia es por conducción. Aquí, conducción del tubo. La tercera resistencia sigue siendo por conducción del aislante. Y la última resistencia es la resistencia por convección del fluido frío. Entonces yo tengo las resistencias por convección, reemplazo en esta ecuación y tengo el flujo de calor. ¿Está bien? Entonces, como ustedes podrán ver, si manejo con cuidado las resistencias térmicas, puedo hallar fácilmente el flujo de calor. ¿No es cierto? Diferencia de temperaturas sobre la sumatoria de las resistencias a la
transferencia de calor. Bien. Entonces, continuamos. Bien, por hoy, vamos a concluir la clase de hoy aquí. La próxima clase, el día jueves, vamos a ver ya la parte aplicativa, la parte práctica de todas las relaciones que vimos el día de hoy. ¿Está bien? Bien, nosotros seguramente que la secretaria lo grabó el video de hoy. También si algún compañero también lo grabó, entonces traten de compartirlo para poder también tener los conceptos bastante consolidados, ¿no? Bien, con esto vamos a concluir la clase de hoy y estamos nuevamente en línea el próximo día jueves. Tengan ustedes un feliz fin de semana y hasta pronto. Hasta pronto, ingeniero. Hasta luego.